Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? Dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Meditamos San Mateo 25:14. Hoy vamos a hablar acerca de los servicios que Dios nos encomienda, no solo en la iglesia, de los talentos que nos ha dado, no solo dentro de la iglesia, sino también en el trabajo, en el estudio, en la casa, en la oficina, donde quiera que nos encontremos. Lo cierto es que este evangelio nos muestra que existen personas muy fundamentosas, muy trabajadoras, decimos en Venezuela, echadas para adelante, preocupadas, esmeradas, trabajadoras, perseverantes, entusiastas, que le dan un negocio, que le dan un trabajo y mire, son hábiles, se esfuerzan por hacerlo cada día más, limpian su casa, limpian su hogar, su familia es bonita, pero tenemos personas tan flojas, requete perezosas, se les está cayendo la casa llena de mugre, telarañas por todo el lado, vasos regados, mugres por todos lados, malos olores, no hay limpieza, no hay pulcritud, no hay responsabilidad. Se nos asigna una actividad y nos volvemos holgazanes, perezosos. Y vamos a ver en la Biblia lo que dice San Pablo. A esos holgazanes, a esos perezosos, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Vamos a compartir este evangelio para ver qué tipo de personas somos. ¿Flojos y perezosos o somos trabajadores? Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 14 al 30. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa. Muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el huso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y vana la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabadas por todos. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 127 vamos a responder todos. Dichoso el que teme al Señor. Todos. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de sus trabajos. Será dichoso, le irá bien. Todos. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa. Sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Todos. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Todos. Dichoso el que teme al Señor.
De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, ¡qué paz y qué seguridad tenemos! De repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le viene a la mujer encinta los dolores del parto, y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en las tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y de las tinieblas. Por lo tanto, no vivamos dormidos como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 millones me dejaste. Aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste. Aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro,
que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, sabía que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que yo a mi regreso lo recobrara con intereses? Quítenle el millón y désenlo al que tiene 10. Pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún ese poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe en esta reflexión, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis. Estamos compartiendo el Evangelio del día, la palabra de Dios explicada y meditada. Vamos a hablar un poquito hoy de las personas perezosas, que teniendo 1 millón, algo de mucho valor, son flojos. Yo no comprendo por qué la razón la gente es floja. Miren, yo he visitado muchas personas y cuando me invitan a una casa, yo voy con mucho cariño si puedo asistir. Pero me he dado cuenta que en las casas de familias hay muchos desórdenes y hay mucha pereza, flojera y apatía. Que teniendo el millón, que teniendo lo necesario, son los hijos, la esposa, el esposo, todos en la familia, unos cochinos, flojos y perezosos. Yo no he ido a la suya todavía. Todavía no me he invitado. Pero hay muchas casas donde teniendo escobas para barrer, donde teniendo palas para recoger el mugre, bolsas para echar la basura, aquello es un mugrero o aquello es un basurero. Tela de arañas por todos lados, mugre regado. Por el suelo hay de todo, platos, ollas, cucharas, cucharillas, tenedores, cuchillos y de todo tirado. Cuadernos por lado y lado. Animales que dejan el mugre y no son capaces de limpiarlo. Teniendo escoba, teniendo el talento, sabiendo que la casa debe estar limpia, están escondiendo los talentos y aquellas casas se vuelven insoportables, cochinas y feas. Me van a disculpar, pero hoy la palabra de Dios dice que el que recibió un talento fue un siervo flojo, perezoso, que lo escondió. Y eso no está bien. Eso no está bien. Usted revisa el carro de esas personas, mugre por todo lado, con la excusa de decir que los niños me ensucian el carro. Es que mi esposo me ensucia el carro. Revisa ya el garaje donde tiene el cuarto de los tilinches, de los chécheres. Allá tienen todo eso patas arriba, que ni se puede pasar del mugrero de las telas de arañas. Parece que están en Halloween por allá. Y eso está mal. Eso está mal. Si Dios te dio un talento, te dio una casa, te dio un vehículo, te dio un trabajo, lo que te haya dado, usted debe mantener el lugar limpio. Usted debe hacer que su casa esté en condiciones, que su casa esté confortable, que su casa esté limpia.
Aunque usted no tenga mucho dinero, puede recoger el mugre. Aunque usted no tenga muchos recursos, puede ser aseado y limpio. Qué triste es llegar a una oficina, a un lugar de trabajo, y que los empleados ni siquiera sean capaces de pasar una escoba por el piso y barrer, teniendo escobas la tienda o la empresa. Que aquello todo sea basurero, un mugrero. Y hoy Jesucristo reclama en el Evangelio que hay siervos malos y perezosos que esconden los talentos que Dios les da. Los coloca Dios en un lugar y lo esconden y lo guardan. Y eso está muy mal. Debemos mejorar. Debemos cambiar todas esas cosas. Las personas deben pensar un poquito que si están en un lugar es para hacer las cosas bien. Tenemos madres y padres de familia que ahí tienen a sus hijos todos llenos de mugre, no los bañan, no los limpian, no les asean ni siquiera el cabello, ni peinan a las niñas, ni las visten bien. Oye, ya va. Hoy el Evangelio dice que debemos dejar de ser flojos, que debemos dejar de ser perezosos. No solamente en la casa, también en la iglesia. En la iglesia tenemos personas que tienen los talentos y se los esconden. Allá el padre necesitando quien cante y nadie canta. Allá el padre necesitando quien lea y nadie lee, habiendo lectores, habiendo músicos. Allá el padre necesita a los monaguillos ni van ni se revisten. Y cuando llegan los monaguillos a revestirse es una combinación, es todos charetos. Por un lado los zapatos de un color, por allá en las mechas unas colas de otro color, mal vestidas, todos arrugados. Ya va, un momentico, hay que ser feos pero decente. En las cosas de Dios debemos hacer las cosas bien. Los talentos que Dios nos da debemos desempeñarlos bien. Las cosas bonitas, las cosas para Dios deben ser la mejor. Las cosas en nuestro hogar deben ser hermosas, bellas. Miren, yo les decía la vez pasada, ahorita lo repito. Un día me mandaron de misión. Me mandaron de misión por allá en un lugar que llamaban invasiones. ¿Qué son invasiones en Venezuela? Yo no sé cómo la llamarán en su país. Invasiones son un grupo de personas que miran que otros tienen tierras, que otros tienen propiedades que no están usando, y entonces se van y se les meten. Eso es una especie de robo. Eso es lo que se llama robo, pero en versión invasión. Se le metieron en la tierra, colocaron sus estacas, colocaron su cerca y armaron sus casitas o sus ranchos. Y dicen que eso es de ellos, que no tienen dónde vivir, que no tienen dónde comer, se quitan la propiedad. Eso estaba muy de moda en algún momento en Venezuela. Es lo que se llama expropiar, quitarle al que tiene. Está muy mal. Pero me mandaron a esas invasiones donde había un grupo determinado, no sé, como unas 100 familias, 100 ranchitos, ya realizados, ya habían invadido, y era un grupo de personas que estaba creciendo, no había capilla, no había nada. Nos mandaron a las invasiones a visitar. Y yo llegué, me puse a visitar. De las 100 familias, de las 100 casas, visitaría como unas 8. Porque no era solamente visitarlas, sino hablar con ellos y compartir con ellos y predicarles la palabra de Dios. Y yo recuerdo que de todas las casas que había, me tocó llegar a un ranchito que por fuera, un ranchito es una construcción de 4 troncos, el techo de lámina de zinc, de eso que cuando llueve suena duro, de láminas de aluminio. Y me tocó llegar allá. Yo se miraba que lo habían cercado bien. Ya tenía la grama, el césped. Ya tenía arbolitos, plantas, maticas. Tenía flores. Me llamó la atención porque de todos los ranchitos que habían en la invasión, esa era el único ranchito bonito. Cuando yo llegué, los ranchitos eran de pura tierra, piso de tierra. Pero yo llegué allá y me encontré con un ranchito pues hasta bonito. El piso, aunque era de tierra, estaba barrido, limpio. Estaba el señor y la señora en la casa arreglando y trabajando los dos. Cuando me vieron, viene el seminarista, llegó el seminarista, pasa el seminarista, y llegué y me dicen, siéntese. Me sentaron por allá en unos troncos, pero los troncos estaban limpios. Lo que quiero decirles era
que de los 100 ranchitos que habían, solamente uno estaba bien arreglado, limpiecito, cada cosa en su lugar. Una cocina de leña, la leña en un lado, una nevera bien organizada, un televisor, una cama, todo en aquel cuarto. Creo que era como de 3x3, 4x4 el cuarto. Todo bien arreglado. Tenía hasta cortinas puestas. Y yo, cuando me di cuenta de aquel orden que tenía la familia en medio de la pobreza, y que estaban arreglando y que estaban decorando y que estaban acomodando, el esposo estaba trabajando y la mujer haciendo la comida, yo le dije: los felicito, porque tienen su casa arreglada. Visité como 7 antes de entrar aquí, pero le felicito porque esta es la más arregladita. Y decían: gracias, padre. Esos son una cuerda de flojos que invadieron para después revender. Nosotros sí queremos vivir aquí. Ya luego el gobierno compró todo eso y les dio sus papeles para que se quedaran con esas tierras. ¿Por qué les digo? Porque a veces nosotros creemos que ser pobre es ser cochinos, que ser pobres es ser perezosos, que ser pobres es ser flojos, que ser pobres es no tener la casa arreglada, que ser pobre es no tener condiciones dignas para vivir, que ser pobre es no bañarnos, que ser pobre es no trabajar. Ya va, un momentico. El perezoso esconde sus talentos, el flojo guarda sus talentos. El que es cochino, el que es sucio, el que es mugroso, pero el que es saciado se limpia, se arregla, se acomoda y sigue adelante. Nosotros en la vida no podemos pasar siendo flojos, no podemos pasar siendo esos siervos inútiles y perezosos. San Pablo en 2 de Tesalonicenses, vamos a comenzar por ahí, 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo por allá, en el versículo 10, para que ustedes y yo veamos un poquito lo que San Pablo llega a decir a los tesalonicenses. Vamos a buscarla. San Pablo llega a decir que el que no trabaja, que no coma, que hay personas muy perezosas, muy flojas, y nosotros no podemos hacerlo de esa manera. Nosotros debemos mejorar. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Apréndase esta cita para que se la lea a su esposa, a su esposo, a sus hijos que son flojos, que son perezosos, a sus empleados, allá a la gente que sirve en la iglesia. ¿Vamos a vivir todo el tiempo lleno de mugre? ¿Vamos a vivir todo el tiempo sucio? No. Hay que ser siervos astutos, siervos limpios, siervos trabajadores, ordenados. No una cuerda de flojos y perezosos. Oigan, escuchen. Además, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Además, cuando estábamos con ustedes, le dijimos claramente: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Qué es lo que pasa con el flojo y el perezoso? Es que no quiere trabajar. ¿Por qué no quiere trabajar? Porque no le enseñaron a trabajar. ¿Y por qué no le enseñaron a trabajar? Porque el papá y la mamá así los criaron. ¿Y por qué los criaron así? Porque el papá y la mamá cuando eran jóvenes sufrieron mucho y ahora quieren que su bebé no sufran. Padre y madre de familia, consejo para ustedes. San Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 dice: el que no trabaje, que no coma. Si usted tiene hijos en su casa, no los enseñe a ser flojos y perezosos, porque se convertirán en holgazanes, se convertirán en personas mantenidas que nunca se irán del nido de la casa a buscar un empleo, y ahí más adelante, problema chiquito, problema chiquito, niño grande, problema grande, tendrás a un holgazán y perezoso en la casa, comiendo su comida, bebiendo su bebida, durmiendo en su casa, pero no producirá nada. Por eso el papá y la mamá debe enseñar a su hijo a trabajar con sus manos, a que tienda su cama, a que limpie su cuarto, a que lave su ropa,
haga y se gane las cosas con sus manos. Pero tenemos padres tan alcahuetas con los hijos que le dan de todo, que los tienen mimados, que los tienen consentidos, que los tienen bien adiestrados para la flojera y la pereza, y ahí están los hijos echándose aire y haciendo y deshaciendo, y crecen los hijos y creen que siguen siendo niños y hacen con su papá y su mamá lo que quieran. Y San Pablo dice hoy: el que no quiera trabajar, que tampoco coma, porque los padres alcahuetean a los hijos hacen lo que les viene en gana. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? ¿Tienes algún hijo así holgazán? ¿Tienes algún hijo perezoso y flojo? Porque usted lo acostumbró a eso, porque usted vio que era flojo y escondía sus talentos y usted le aplaudió eso. Y este patrón del que habla el Evangelio no es un patrón que aplaude, es un patrón que castiga, es un patrón que corrige, es un patrón que enseña: cuerda de flojo, perezoso, escondiste mi talento, váyate para allá, y lo castigó. ¿Qué es lo que dicen los padres? Es que mi hijo no puede sufrir. Es que mi hijo no puede padecer. Es que mi hija está chiquita. ¿Cómo le ocurre que la voy a poner a limpiar el cuarto si está chiquita? Tiene 12 años, ¿qué va a saber limpiar? ¿Cómo le ocurre que voy a colocar a la niña a hacer comida? Tiene 15 años, se le quema hasta el agua. ¿Cómo le ocurre que la voy a poner a lavar la ropita de ella? Tiene 18 años, eso que lo lave la mamá. ¿Cómo voy a colocar a mi niño a limpiar el césped allá en la yarda? Está pequeño, padre, tiene 15 años. Mi niño está chiquito, pobrecito, ¿cómo lo voy a parar temprano? Tiene 16 años, ahí que duerma hasta la hora que quiera. Estás sembrando en tus hijos la pereza, el que sean holgazanes y flojos. Después no se lamente porque se le echó a perder la familia y el hogar. San Pablo dice: nos hemos enterado que hay gente floja, perezosa, holgazana, durmiendo, que no quieren hacer nada. Y dice: el que no trabaje, pues que no coma. Y tenemos en la familia ese problema. Los padres sufrieron pobreza, miseria, hambre, desnutrición. Cuando eran pequeños no lo tenían todo. Dieron a luz a sus hijos, criaron a sus hijos, lo están levantando, lo engendraron. Ahora que lo tienen, el niño no puede sufrir. Antes el papá y la mamá tendían la cama, mi niño no va a pasar por eso. La mamá y el papá tenían que ir a lavar, mi niño no tiene que lavar. Tenían que hacer comida, mi niño tampoco. Y hoy día tenemos una cantidad de jóvenes, una cantidad de niños, una cantidad de adultos que no saben hacer un carrizo, que no saben ni lavar, ni planchar, ni cocinar. Lo que saben es metido en el teléfono, lo que saben es estar metido en el televisor, en la computadora. Y San Pablo dice, escúchelo, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, capítulo 3, versículo 10. Además, cuando estábamos con ustedes le dijimos claramente: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero ahora hemos oído que hay entre ustedes algunos que viven sin control ni regla, no hacen nada, muy ocupados en meterse en todos, chismosos, fanfarrones, habladores, perdedores de tiempos allá en las redes sociales, en su celular, allá acostados en el mueble todo el día, en la cama, allá tirados, una cuerda de flojos se están cultivando en las casas. Ay, padre, no le hable así a mis hijos. ¿Para qué los tiene así? ¿Acaso yo lo conozco a usted? Ay, padre, este evangelio es muy duro, los niños no deben oírlo. Los niños tienen que saber que no pueden pasar toda la vida flojeando. Los niños tienen que saber, y los jóvenes y las personas, que no podemos pasar toda la vida con la casa toda mugrosa, con la casa toda sucia. Te vas al trabajo, papá y mamá, y llegas a tu casa y tu casa está patas arriba. Los pelados comen y va y tiran la loza, los platos, las cucharillas allá en el fregadero y no son capaces de lavarlo. A duras penas medio se lavan las manos. Los pelados se están comiendo y se chorrean toda la ropa y se ensucia. Mi mamá me lava y va y tiran eso allá, y la mamá limpiándole las cochinadas y las porquerías que dejan. Llega el papá y llega la mamá del trabajo y se encuentran con que la casa está sucia, todo desordenado, todo mugroso. Pasaron todo el día los niños en la casa, pero como no les enseñaron a trabajar y los tienen como una cuerda de flojos, ahí los pelados
pensaban que la casa era un chiquero y lanzaron por todos lados mugre, desechos, botaron todo en la casa, y el papá y la mamá llegan como los propios esclavos a barrer, a planchar, a cocinar, a colocar todo en orden. Los pelados se paran a las 10 de la mañana, se acuestan a la 1 de la mañana, se paran a la hora que quieran, y el pobre papá y la mamá se paran a las 5 y se acuesta a las 11 arreglando el mugre. Dígame si no es una sinvergüenzura. Dígame si no hay padres alcahuetas. Dígame si no hay padres que parece que merecen una muenda de palo para que dejen de criar a sus hijos de esa manera. Hay hijos, hay personas que andan metiendo las narices en todo, pero son unos flojos, son unos perezosos. Y entonces es el reclamo hoy del Evangelio. Siervo malo, perezoso, si sabes que cosecho donde no he sembrado, cultivo allá, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco a trabajar? Por lo que dices te condena, lo castigaron. ¿Y cuántos padres enseñan a sus hijos a flojos? ¿Y cuántos hijos reciben esa enseñanza de sus padres y no hay exigencia y no hay una petición? Y como no hay exigencia y como el papá no le exige, el niño hace lo que quiere. ¿Cuántas cuentas darán a Dios? A eso le mandamos, le rogamos por Cristo Jesús nuestro Señor, que trabajen en paz y se ganen su pan para comer. El pan debemos ganárnoslo para comer. No es que ustedes tienen solamente la obligación de darle a sus hijos, sino que sus hijos también tienen la obligación de ganarse el pan. ¿Y cuántos padres alcahuetas que dejan que sus hijos hagan lo que quieran? Yo no sé. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso. Sabía que cosecho, dice San Mateo capítulo 25 del 14 al 30. Sabía que cosecho donde no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Cuántos siervos perezosos? Y no solamente en las familias. También tenemos siervos perezosos en la iglesia. También tenemos siervos perezosos en las tiendas. A veces anda la gente desesperada por buscar un empleo, necesita dinero, necesita llevar comida a su casa. Le dan un empleo, le dan una oportunidad. Siervos malos y perezosos llegan tarde, se van temprano, están trabajando y en vez de concentrarse en el trabajo, ahí están los empleados en el teléfono metidos. Ahí están todo el día llamando y viendo videos y mandando WhatsApp. ¿Qué es lo que le pasa a la gente hoy día? Que en vez de cuidar su empleo, que en vez de cuidar su trabajo, nos estamos creando en una cultura de la flojera. Nos estamos creando en una cultura de la pereza. Nos estamos creando en una cultura del que más flojo, el más perezoso, ese es el que recibe más mérito y más aplausos. Buscamos empleo, buscamos trabajo y nos vamos a trabajar y entonces nos despiden porque no servimos para un carrizo. Nos sacan corriendo del trabajo porque somos unos impuntuales. Nos dicen chao porque nos vamos a la hora que queremos y no cumplimos con lo que nos exigen. ¿Qué tipo de trabajadores somos? ¿Qué tipo de siervos somos? Que tanto en la iglesia o fuera de la iglesia nos volvemos en holgazanes, en mediocres, en personas que no hacemos bien las cosas. El otro día estaba por allá en la parroquia, en una parroquia donde trabajé, y llego y busco un albañil y le digo: mire, necesito que me haga este trabajo. Había que pasar un cable de un lugar a otro para encender una luz porque no había. Mire, haga el favor y me hace el trabajo. Entonces me dice: bueno, padre, el trabajo le sale tanto, la mano de obra le sale tanto, hay que comprar las cosas, le sale... Bueno, listo. Dejé al hombre trabajando y me fui. Se trataba de cables. En Venezuela, cuando se hace la parte de albañilería y se traslada un cable por dentro de la pared, se le coloca un tubo por donde pasa el cable, un tubo opaco. Lo cierto es que el hombre no le puso tubo, colocó el cable pegado al cemento y lo tapó. Yo no me di cuenta, porque lo hizo, abrió, yo vi que estaba abriendo el hueco, y cuando ya volví ya había tapado todo. Lo cierto es que pasó un mes, pasó 2 meses, y el cable no solamente utilizó para el bombillo, sino para otras cosas. Era un cable grueso, pero se recalentó. Y el problema fue que hizo corto. Se explotó el cable, se prendió el cable.
Y todos nos quedamos sorprendidos porque era un cable suficientemente apto para eso. Busqué a otra persona. Le dije, mire, necesito sacar esto porque este cable se achicharró. Vamos a sacarlo para arreglar y vamos a colocar uno más grueso, en mejores condiciones para allá, porque hay que iluminar la parte de atrás de la parroquia. Bueno, se fue. Cuando el albañil se puso a romper la pared, me llamó y me dijo, padre, venga. Jalaba el cable y salía el pedazo de cemento. Yo le digo, ¿qué pasó ahí? Digo, pues mire, a usted le cobraron por el tubo, a usted le cobraron por el cable y a usted le cobraron por la mano de obra, ¿verdad? Yo le dije, pues sí. Bueno, el cobro del tubo se lo quedaron porque no le colocaron tubo. Le colocaron fue el puro cable, y el puro cable con el contacto con el cemento se recalentó y ¿qué pasó? Pues se reventó y por eso todo ese corto. Y yo dije, Virgen Santísima, qué sinvergüenza. Más nunca lo volví a buscar. Así hay gente que los mandan a hacer un trabajo y por hacerlo para que le quede dinero o para que le quede una ganancia o le quede una tajada, hacen las cosas de la peor manera, hacen las cosas mal, hacen las cosas todas feas. No importa, eso queda tapado, hagamos como el gato, escondamos la caca, ahí está tapadito. No, eso no está bien. No podemos ser personas mediocres, no podemos ser personas flojas. Si nos mandan a hacer un trabajo, hagámoslo bien. Si nos mandan a hacer un servicio, vamos a hacerlo bien. Si nos dan una responsabilidad, vamos a cumplirla bien. Tenemos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la familia, en los hogares, personas que hacen las cosas mal. Personas que hacen las cosas a como venga, a como vaya. Esconden las cosas malas para quedarse, para robar, para estafar. Eso no está bien, eso no es cristiano. Si tú tienes un talento y te buscan para que lo pongas al servicio, trata de hacerlo bien. No seas tramposo, no seas deshonesto, no seas perezoso. El trabajo de un día lo alargas a 2 y 3 para que te paguen más. ¿Qué sinvergüenzura es esa? Estamos en un mundo donde la gente quiere vivir de la viveza. El vivo vive del bobo y el bobo vive del trabajo. Estamos en un mundo donde donde todas las personas quieren ser astutas, hábiles, para ver cómo friega, para ver cómo lastima o cómo daña a la otra persona, y eso está mal. Estamos en un mundo donde la gente, usted va a comprar 1 kilo de carne, alteran las balanzas y le venden 800 gramos ni 1 kilo. En un mundo donde usted va a tomarse una soda y en vez de darle la soda, le llenan esa soda de hielo para que usted tome agua de soda, ni siquiera eso. Estamos en un mundo donde usted va a comprar café e inclusive al café le echan hasta maíz rallado ahí para que se agrande y para que haga más cantidad de café, y lo que era 1 kilo de café son 800 gramos licuados, molidos con maíz o con alguna otra semilla. Estamos en un mundo donde las personas son tramposas, tracaleras, por la flojera, por la pereza de no trabajar. Y eso está mal, es el reclamo del Evangelio. El Señor le respondió, siervo malo, perezoso. Tenemos de estos servidores en todos lados, en todas partes, donde los políticos le echan la culpa a otras personas, donde agarran y roban y estafan y le sacan a la gente y se llevan todo. Ser político hoy día es ser un corrupto, un ladrón. Qué cosa más brava, más triste, donde hasta los mismos curas se han vuelto perezosos, ya no quieren confesar, ya no quieren visitar un enfermo, ya no quieren hacer una misa, todo se convierte en estipendio y en dinero, no más. Qué triste. La vocación, el servicio, el amor por hacer las cosas, la entrega, han desaparecido. Estamos en un mundo donde llega la esposa a la casa, por la flojera se acuesta a dormir, ni comida le da al esposo. Llega otra y le da comidita y lo atiende bien, va y se lo quita y se va el esposo de la casa porque la mujer era una floja. Teniendo la comida, no hizo la comida. El hombre, pudiendo ir a trabajar, teniendo el empleo, prefirió perderlo, lanzarlo y botarlo por flojo. El Evangelio hoy nos invita a nosotros a no ser como ese flojo, como ese perezoso, como ese siervo malvado que escondió el talento, lo guardó, lo escondió, y eso era para el servicio de los demás. Eso era el servicio para todos. Debemos ser como el primero, como el segundo, al que se le dio 10 y buscó otros 10,
Al que se le dio 1 millón, al que se le dio 5 millones y ganó otros 5 millones. Debemos brillar en el lugar donde nos pongan. Debemos ser personas de bien. Jesús lo dijo por allá en San Mateo 5. Ustedes son la luz del mundo. Brille su luz delante de los hombres para que viendo sus buenas obras le den gloria a su Padre que está en los cielos. Y nosotros, aunque seamos luz, queremos apagarla. Le echamos agua, le echamos arena, le echamos espuma para que se apague esa luz. Eso está muy mal. No podemos dejar de hacer nuestro trabajo, no podemos dejar de hacer nuestro servicio, no podemos dejar de hacer lo que se nos manda. A veces en la vida, ustedes y yo, nos volvemos siervos perezosos y dice la Biblia que los perezosos tienen que ser castigados. Y a ese hombre inútil, versículo 30, Mateo 25, 30, échenlo fuera a las tinieblas, allá será el llanto y la desesperación. ¿Y cuántas personas se van a quedar por fuera en el llanto y la desesperación por haberse comportado como siervos holgazanes, perezosos, inútiles, flojos? Hoy la palabra de Dios nos invita a no ser ese tipo de personas. Miren, el libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 4, vamos a buscarlo. Llega a decir algo tan bonito, Proverbios, capítulo 10, versículo 4, que me llama mucho la atención para que ustedes y yo lo meditemos hoy. Vamos a buscarlo. Proverbios 10, 4. Saludo por aquí a todos los hermanos quienes están llegando a este compartir, a este en vivo, que el Señor les acompañe. No olviden compartirlo. Si hay alguno nuevo en este canal, le invitamos a suscribirse y a darle a la campanita. Le invitamos todos a participar compartiendo la palabra de Dios. Gracias por estar aquí y a todos los hermanos que nos ayudan. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe en todo momento. Gracias por su granito de arena y por su apoyo. Proverbios capítulo 10, versículo 4. La mano perezosa atrae la pobreza. La mano diligente se enriquece. Así de sencillo. La mano perezosa llama a la pobreza, llama a la miseria, llama a la escasez. La mano del diligente trae bendiciones, trae cosas buenas. Qué bonito es cuando en una familia todos se toman las cosas en serio. Cuando en una familia todos se toman las cosas bien. El papá va a trabajar, busca el mercado, busca lo necesario para el hogar, el sustento. La mamá también trabaja, pero aparte del trabajo también se preocupa por sus hijos, por su familia, por su hogar. Le lleva de comer a los hijos, les hace de comer, limpia, plancha, barre, acomoda todo. Qué bonito es tener personas en el hogar, familias, mujeres, que en vez de estar comiendo comida chatarra, que en vez de estar comiendo todos los días hamburgues, todos los días pizza, todos los días perro caliente, todos los días soda, que va y baje unos limones del árbol y le haga una limonada a sus hijos bien hecha. Que en vez de estar dándole todos los días coca a sus hijos, les haga un juguito de lechosa, de parchita, de guanábana, de alguna fruta al pelado para que tome. Qué bonito es que haya una madre que en vez de estar preocupada que solamente todo es de la calle y comida que le puede hacer daño a sus hijos, le haga la comida a sus hijos favorita que ellos puedan comer. Y qué bonito es que el esposo pueda llegar a su casa y ayudar a su mujer y a hacer la comida, a lavar los platos, a hacer algo aunque sea atender la mesa. Y qué bonito es llegar a una casa donde los hijos terminen de comer y no son flojos, no son perezosos, agarraron el plato donde comieron que la mamá le dio y se vayan a llevarlo allá y lo laven. Se vayan y lo coloquen donde va y no que vayan y lo tiren allá al lavadero. Que los hijos terminen de comer, agarren un trapo y vayan y limpien la mesa donde comieron mientras que los padres están allá terminando de lavar. Qué bonito es llegar a un hogar y ver que los hijos allá en la mañana se levantan y lo que primero que hacen es ir a cepillarse bien los dientes. No más cepillarse, a limpiarse esas orejas, a limpiarse la cara, a ser feo pero decente y a vestirse. Y que lleguen de la escuela, no que tiren el uniforme ahí en el piso o en la cama, los zapatos por un lado, los cuadernos por otro lado, que tiren por allá el bolso, el maletín donde llevan los cuadernos por otro lado. Que los hijos se paren de la cama contentos, felices y se vayan a acostar y todo esté en orden. Que nuestros hogares sean distintos de hoy en adelante, que nuestras familias sean diferentes.
Que ustedes y yo seamos personas realmente comprometidas con el orden, con la limpieza y no una cuerda de desordenados y de flojos. Que cuando vayamos al trabajo cumplamos las horas que tenemos que cumplir. Que cuando vayamos al servicio que tenemos que prestar no andemos apurados por la hora, que me apuro, que no me apuro. Que cuando vayamos a la iglesia hagamos también las cosas por cariño. Si la iglesia está sucia, se regó un agua, agarre un coleto, un trapo, va y lo limpia. No espere que otro venga. Allá un baño se dañó, va y lo arregla. Allá pasó un bombillo se quemó, va y lo cambia. Que tengamos una parroquia bonita, arreglada, acomodada. Que cada persona con el talento que Dios le ha dado no sea un bocón, no sea un hablanchento, no sea un hablador, sino que sea un hombre, una mujer comprometida y se esfuerce por mantener el orden, la limpieza, la pulcritud y la belleza del templo. Oye, las cosas cambiarían. Las cosas fueran diferentes, pero nosotros nos hemos comprometido con ser perezosos, con ser holgazanes, con ser flojos, con tirarnos a dormir y eso no está bien. Siervo malvado, perezoso, tú lo sabías, ¿por qué no lo hiciste? Tenemos personas muy buenas, comprometidas, tenemos personas muy buenas, serviciales, personas muy atentas, son las que brillan, son las que cada día se les da más responsabilidades, más talento. El talento que se nos dio para prestar un servicio es para hacerlo bien, para hacerlo de la mejor manera, no para andar de holgazanes, no para andar de perezosos. Que esta palabra de hoy, cuando usted la lea, Mateo 25:14, nos ayude a ser como el primero que recibió 10 millones, como el segundo que recibió 5. El tercero también recibió algo que valía, algo que tenía un valor muy grande, que pudo multiplicar, que pudo trabajar, pero por la flojera, por la pereza y por la apatía, lo escondió y lo guardó. Que aprendamos nosotros que hemos recibido muchas bendiciones de Dios, muchos regalos de Dios, muchas cosas buenas de Dios, pero que aprendamos también a compartirla, que aprendamos también a darla, que aprendamos también a darle a los demás y que no seamos egoístas. Porque a veces nosotros nos floqueamos y nos perecemos por ser egoístas o porque así nos enseñaron. Quítese esos patrones de su mente, quítese esas enseñanzas que le hicieron a ustedes de pequeño, que todo era flojera, que usted no servía, que usted no podía, y empiece a trabajar. Empecemos por limpiar la casa, empecemos por limpiar nuestra habitación, empecemos a ser diferentes, por limpiar la cocina, ese aceite, ese mugre que hay, botarlo donde va, esos olores que hay en la casa, limpiar y arreglar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.